A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuídate, ya sabes, el programa de salud en Radio Marca todos los días de 3 a 4 de la tarde. El espacio donde intentamos, pues ayudarte a vivir mejor, con más información, más prevención y sobre todo, pues ponerle un poco de sentido común. Hoy empezamos, como no podía ser de otra manera, mirando al cielo, porque el mal tiempo está siendo protagonista prácticamente en toda España. Lluvias intensas, frío, viento, muchos puntos de nieve. Aquí, por ejemplo, en la capital, Madrid, hemos amanecido con calles nevadas, problemas de tráfico, de transporte, una jornada pues bastante complicada en la mañana de hoy para muchos ciudadanos. Eso sí, poco a poco pues la normalidad ha empezado a restablecerse. Muchos ya se veían o nos veíamos en una Filomena, pero no ha llegado la sangre al río. En fin, días como hoy sí nos recuerdan algo importante. El clima también influye en nuestra salud, el frío, la humedad, los cambios bruscos de temperatura, todo eso, pues puede pasarnos factura, especialmente, por ejemplo, pues a personas mayores, niños, quienes tienen problemas respiratorios o cardiovasculares. Mucha precaución. Por eso, pues vamos a dar un consejo de salud para arrancar el programa en el día de hoy, muy sencillo, pero que consideramos clave. Abrigarnos bien, lo más elemental, que ahora los jóvenes y adolescentes no se abrigan, no les gusta. Evitar cambios bruscos de temperatura. Mantenernos hidratados, aunque no tengamos sensación de sed. En invierno también, y en días frías como hoy también. Si puedes, pues oye, reduce los desplazamientos innecesarios, y si sales, pues hazlo con mucha precaución, ese calzado adecuado, esos pasos cortos, mucha atención para evitar caídas, que son también muy frecuentes, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a la nieve. Además, no olvides cuidar también tu salud emocional, que días grises y complicados pueden afectar a nuestro estado de ánimo. Así que busca esos pequeños momentos de bienestar, como hoy en esta próxima hora en Cuídate, donde vamos a arrancar ya mismo con Boticaria García y después, en el último tramo del programa, con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez. Comenzamos ya. Cuídate. Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es. Hoy la cosa va a ir de olores, fíjate, es un tema, pues oye, pues para tener en cuenta. Los famosos olores. A mí es una cosa que, es verdad, reconozco, hay personas que yo creo que le afecta más determinados olores y personas pues que lo llevan mejor. A mí, hay olores que los llevo bastante mal. De hecho, siempre voy con una colonia de bebé en el bolso, pues porque hay veces pues o que el ambiente o que el olor corporal de determinadas personas pues a lo mejor te resulta un poco fuerte, más allá de la higiene, no estamos hablando de higiene, que a veces sí es el caso. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en este, ¿cómo se dice? En este sentido, en el olfato, y lo vamos a hacer con Boticaria García. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. Boti. Hola. Ahora te escuchamos. Claro, tú estabas probando olores ahora mismo. Exactamente. A ver cómo olía. Aprovechando que no estoy constipada este año, pues digo, voy a oler todo lo que pueda, que luego vienen los mocos y me lo fastidian. Ay, es verdad, basta que estés 5 días con la nariz tapada que dices, ya no recuerdo ni cómo se olía en esa, claro, pues esta cosa que te da la gripe o los resfriados, que se te tapa la nariz y parece que ya no reconoces ningún olor. A veces se agradece, ¿eh?
Sí, a veces sí, dependiendo, sobre todo en el metro, algunas horas. Efectivamente, es que tela marinera con el olfato. Y repito, o sea, no estamos hablando solamente de alguien que se olvide de ponerse el desodorante o haberse duchado después del gimnasio. No. A ver, estamos hablando de que el olfato, vamos a ver, es realmente, no sé, digamos que la vista y el oído son las hermanastras feas que se llevan el presupuesto, pero luego al final la carroza de oro la tiene el olfato. Es muy especial, es el único sentido que los nervios, el único, que van directamente a la corteza cerebral sin pasar por el tálamo. O sea, otros tienen que hacer como una especie de control para ver qué información llega ¿no? Llega a la corteza o no. Pero este no, este va directo. Entonces tú cuando ves algo, la información pasa por un filtro que dice, esto es una mesa. Y entonces tú ya llegas al cerebro y dices, bueno, esto es una mesa. Pero cuando hueles algo, la señal va directamente al sistema límbico, que es el control de las emociones y de la memoria. ¿Vale? O sea, es el único que es distinto, el olfato. Claro, porque realmente llega a tu emoción sin hacer ese filtro, sin pasar por ese peaje. Entonces, es muy interesante y por eso no existe el olor objetivo. El olor es como un billete de avión emocional. O sea, el olor, tú hueles a lápiz de madera y hueles a tu cole de 95, por ejemplo. Nosotros que tenemos una edad así. Es verdad. El olor a un perfume concreto te recuerda a tu tía Mariloli, ¿no? Entras en... El otro día entré yo en un comedor y me recordó, pero un comedor de una residencia, y me recordó a cómo olía exactamente igual, debía, pues no sé, el mismo desinfectante o lo que fuera, de donde estaba yo en el internado. Entonces, bueno, el mismo olor que tú recibes y que a ti te dice algo, a mí no me dice nada. Y eso es porque es un olor que realmente impacta en tus emociones, y esto es supervivencia y es bonito. Ostras, fíjate lo que es el olfato, ¿eh? Es verdad, bueno, fijaros esta explicación, ¿no?, que nos estás dando. Por eso hay perfumes que a unos les gustan, a otros no. Hay personas que de repente dices, uy, qué fuerte huele aquí en esta sala. Y hay gente que dice, oye, pues tampoco tanto. Que te desagrada, que no te desagrada. Es verdad, luego el tema de los olores. Cuando has dicho lo del lápiz del colegio o el encerado, esas aulas como olían, ahora ya las aulas no huelen así. Y entonces, pues activas ese recuerdo, ¿no? Qué curioso el tema. Fíjate lo que son los olores. Bueno, pues cada uno, pues por eso es tan subjetivo el tema. Es curioso el tema del olfato. Vamos con el olfato y hablando de distintos temas. Por ejemplo, hay cosas de nuestro cuerpo, ¿no?, que dependiendo, por ejemplo, de la alimentación que tomes. Alguna vez yo creo que hemos hablado de este tema con los pedos y el pis de las bacterias. Huelen de una manera u otra. Por ejemplo, cuando comes muchos espárragos, que el pis huele. Bueno, hay gente que dice que su baño huele cuando haces pis después de comer espárragos y otros no. Y aquí el problema no es el pis, que huele al piso, ¿no? Es que es la nariz. O sea, cuando tú comes espárragos, el cuerpo descompone el ácido asparagúsico y eso genera unos compuestos azufrados que son muy volátiles, se evaporan rápido. Y el tema es que casi todos producimos ese perfume de azufre en la orina, pero el giro de guión es que no todos lo pueden oler. Hay una cosa llamada anosmia específica, que es una mutación en un grupo de genes de los receptores olfativos, y es el clúster genético OR2. Anda, ¿y eso? No, qué fuerte. ¿Y eso por qué? Bueno, son unos genes, como los R2D2, pues este es el clúster genético OR2, son unos genes que tienen una misión súper prosaica. Si tienes el gen bueno, entras al baño y dices, madre mía, ¿quién ha cenado espárragos? Si tienes la mutación, para ti ese pis no huele a nada, agua de mayo, listo. ¡Ostras, qué fuerte! Yo pensé que no, o sea, que está en la nariz, no tanto en el olfato. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con determinados sabores, aunque estamos hablando de dos sentidos distintos, que hay personas pues que un sabor pues lo perciben tal cual es, ¿no? Y otras que de repente te saben, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el cilantro. A mí es un producto, por ejemplo, el cilantro, que me sabe, tú fíjate lo curioso, me sabe a una barra de hierro con jabón, te lo juro. Exacto. Pues ese es otro gen, ¿vale? Con nombre de Star Wars también, el OR6A2, porque el cilantro tiene unas moléculas que se llaman aldehídos. Y esas mismas moléculas se usan para fabricar jabones y detergentes. Entonces, si tú tienes una variante específica de ese gen,
tus receptores van a detectar el aldehído con mucha potencia y tu cerebro interpreta, oye, cuidado, que estás comiendo jabón. Pero que no es que seas un tiquismiquis, es que tu genética te intenta salvar de morir envenenado por Fairy, aunque te estés tomando un taco de cochinita pibil o un guacamole, que es lo que suele llevar el cilantro. ¿En serio? Uh-huh. O sea, es que me parece tremendo. Te lo juro que a mí me pasa. O sea, yo cuando... Es verdad que he leído alguna cosa de estas porque mezclaba ahí un poco, a mí no sé por qué, ya dirás tú, yo no chupo un hierro oxidado, pero el cilantro me sabe a hierro con jabón. O sea, me sabe así, tal cual. O sea, es horrible, horrible. Aparte, mi cabeza empieza a pensar que va a salir espuma en mi boca. O sea, lo paso fatal, fatal, fatal. Fíjate tú lo curioso. Tanto con el pis de los espárragos como con el cilantro, determinados alimentos que te saben distinto. Vamos a hablar ahora bueno, seguimos con el olfato, ¿no? Que nos puede llegar a salvar la vida. Bueno, claro. ¿Sabéis a qué huele el gas natural de la cocina? Ay, qué susto. El gas natural de la cocina, el gas natural, pues no lo sé, huele a gas, ¿no? Pero no sabría decirte. Pues mira, en realidad el gas natural no huele a nada. Es inodoro. Lo que olemos es un compuesto que se llama mercaptano y las compañías de gas se lo ponen a propósito. Porque como somos muy sensibles a los olores azufrados, ¿vale? Cuando nuestros ancestros tenían que detectar carne podrida para no morir, como se llevaba azufre, olían muy bien el azufre, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los productores del gas? Le ponen mercaptano, que es un olor que lo detectamos muy bien, para alertarnos de una fuga. Si no fuera por nuestra nariz y por el añadido químico, pues moriríamos muchas veces más veces, ¿no? Ostras, porque no oleríamos el gas. Claro, o sea, cuando, pues, bueno, fíjate además lo peligroso que puede llegar a ser el gas, pues que te venga ese olor y que puedas decir, oye, huele como a gas, y que suenen las alertas, ¿no? Y que digan, oye, a ver si va a haber una fuga, un escape. O sea, que es inoloro, que realmente es algo añadido para que suene la alarma, ¿no? Y nos preocupemos. Fijaros lo importante, pues ahora entiendo por qué el olor puede salvar vidas. Seguimos con los olores. A mí hay una cosa que me resulta también curiosa, las personas que dicen, aquí huele como a envejecido, como a viejo, ¿no? O por ejemplo, cuando huele a persona mayor, una colonia como muy extraña, que puede llegar una misma colonia a cambiar en una persona mayor que una persona más joven. Mira, hay un compuesto que se llama 2-nonenal y a partir de los 30, 40, la grasa de la que está en la piel se oxida. Esa oxidación produce el 2-nonenal, que no se va con agua y jabón porque no es soluble en agua y no todo el mundo lo huele igual. El olfato también es subjetivo. Para los jóvenes el olor puede resultar más rancio, pero a los niños les transmite seguridad porque lo asocian al cariño de los abuelos. Entonces, la química no es muy buena ni mala, depende de con qué nariz lo estés mirando. ¡Ostras, qué fuerte, qué bueno! ¿Y esto todo el mundo lo huele por igual? Bueno, en este caso depende de los niños y de los... porque el niño, como solo ha leído al abuelo y el abuelo le da buen rollo, porque sé que le protege, le parece bueno. Cuantos más años tienes, entonces, como que más te estás acercando a esa edad y entonces lo rechazas más. Claro, ya no lo percibes, ¿no? Como con esa seguridad, porque al joven, a lo mejor el abuelo le genera más rechazo. Así es. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas subjetivas. Qué curioso. Siguiendo con los olores. A ti nunca te han dicho, bueno, claro, sí, es que tú sabes de esto, ¿no? Y hablas de esto, pero cuando estábamos diciendo, hay olores corporales, por ejemplo, más allá de la higiene, pues que una persona que no se haya duchado y que huela a sudor o que huela mal. Hay olores corporales en este caso, por ejemplo, pues de un chico que te puede gustar más o menos, te puede atraer más o menos, y que a veces por ese olor corporal puedes tener más aceptación, incluso favorecer el ligoteo. Sí, mira, aquí está la androstenona, que es un derivado de la testosterona, está en el sudor, y hay un experimento social fascinante. Tú pones a 100 personas a poner la misma muestra de androstenona pura, y un tercio te dice que huele a orina fuerte o a sudor rancio, otro tercio te dice que huele a vainilla, flores, o vamos, maravilla, y otro tercio no huele a nada. Entonces, eso explica por qué hay gente que no entiende que su compañero de gimnasio huela mal, porque a lo mejor su propio sudor, vamos, que le huele a sándalo, ¿sabes? O sea, hay una diferencia muy grande. O sea, que el sudor de una persona te puede oler bien. Eso es. Claro, es que dicho así es un poco fuerte. Sí. O sea, sudas y me gusta cómo huele tu sudor. Eso yo no lo veo para ligar. Eso tiene que ser algo que provoca el olor en el cerebro.
Nada, bueno, eso al final es tan subjetivo que es fascinante este mundo. Madre mía, me gusta tu sudor. Y tengo un test más para hacerte, pero no te he avisado de que cogieras la gominola, se me ha olvidado, así que lo vamos a dejar para otro día, pero tengo un test de la gominola, que con la gominola de fresa vamos a poder hacerlo. Si quieres para otro día, preparas una gominola de fresa y lo hacemos. ¿En serio? Sí. Ay, qué pena. Estaba mirando el bolso porque a veces llevo estas caramelos que son como gominolas blandas. Ah, pues mira, a ver, pero no tengo, si no tengo. Ostras. Bueno, pues escucha, está genial porque le decimos para el próximo día a los oyentes que preparen una gominola de fresa. O sea, es como... Esto no es un truco de magia, entiendo. O sea, vamos a probarlo todo. No, es ciencia. El test de la gominola de fresa. O sea, tiene que ser una gominola de fresa. Eso es. Venga, vale, perfecto. Pues me lo preparo para el próximo día. Seguimos con los olores. El sexo y la edad. Superpoder. ¿Quién huele mejor? ¿Hombres o mujeres? Las mujeres, ¿no? Pues, vamos, las mujeres tienen de media un 43% más de células en los bulbos olfatorios y un 50% más de neuronas. O sea, que es verdad que olemos mejor. Bueno, es que las mujeres necesitan un olfato finísimo para detectar realmente si la comida está en mal estado para la prole o identificar a los bebés. O sea, una madre puede reconocer el olor de la camiseta de su hijo entre otras 10 que sean parecidas con una precisión del 90%. Yo pensé que era un poco por nosotras, ¿no? Las mujeres, como somos más quisquillosas con los olores, pues rápido nos desagrada más o no, pero mira, por ejemplo, pues efectivamente, pues oye, quizá por eso de la maternidad, pues lo que tú acabas de decir de la comida, ¿no? De pues saber si la comida que le estoy dando a mi hijo está mala o no está mala. Entiendo que tiene que ver por ahí, ¿no? Que será la razón. Bueno, a ver, realmente es muy importante que el sentido del olfato, ¿vale? Es un sentido que realmente envejece muy rápido. Igual que está la presbicia, sí. Se llama la presbiosmia. A partir de los 70, más de la mitad de la población tiene problemas olfativos. Entonces, bueno, pues es uno de los primeros indicadores de enfermedades como Parkinson. Si dejas de oler de repente, es importante ir al médico. O sea que las mujeres percibimos los olores mejor que los hombres y a partir de determinada edad vamos perdiendo ese poder. Eso es. Ese es un poco el resumen. Uh-huh. Vale. Eso puede ser y luego puede que estar vinculado pues directamente a algunas enfermedades. La falta de olor. Claro, a ver, por ejemplo, con el COVID mucha gente dejó de oler y hay algo que es el entrenamiento olfativo. Bueno, como una rehabilitación después de una lesión de rodilla. Se utilizan aceites esenciales, pues la rosa, el limón, la rosa porque es una flor, limón frutal, eucalipto que es una resina y el clavo que es una especia. Y el truco es olerlos durante 20 segundos cada uno, 2 veces al día, mientras miras una foto de lo que estás oliendo. Entonces, hay que intentar que el cerebro recuerde el olor y con paciencia las neuronas del epitelio olfativo vuelven a conectar y esto pues es como fisioterapia para el cerebro. No había caído yo en esto del COVID, es verdad, la famosa anosmia y es verdad que después del COVID salían muchos anuncios, a mí me salían en redes sociales para el entrenamiento, ¿no? De la recuperación del olfato, claro. Por eso la relación con las enfermedades. La anosmia que tantas personas con COVID, ¿no? Sufrieron y hay personas que todavía le ha quedado esa secuela, ¿no? De no percibir el olor. Es bastante complicado el tema. ¿Sabes que hay un olor que a mí me encanta, que es extraño, pero me flipa? El olor a lluvia. Incluso antes de llover, cuando dices, yo creo que va a llover porque ya me huele como a lluvia. Y es un olor extraño, pero a mí personalmente me encanta. Bueno, pues ese olor se llama petricor y es una mezcla de aceites de plantas. Hay una sustancia que se llama geosmina, que se produce por bacterias del suelo. Y somos muy sensibles a la geosmina. Podemos detectarla a una concentración de 5 partes por trillón. O sea, es como detectar una gota de agua en una piscina olímpica. Y esto es porque, claro, para los antepasados, el olor a tierra mojada significaba supervivencia, significaba que ahí hay agua, crecimiento de plantas, fin de la sequía, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy interesante esto del petricor porque era puro supervivencia. Entonces, bueno, porque sepamos que el olfato no está ahí la nariz para sujetar las gafas, esto es un guardaespaldas químico, es también un álbum de fotos emocional y también, bueno, pues de que los chuletones y todo no sepa gloria, ¿no? Entonces, bueno, ¿que el pis huele a espárragos? Pues fenomenal, funcionan bien los receptores, si el cilantro sabe a jabón,
pues te pides la pizza sin hierbajos y ya está. La verdad es que sí, pues fíjate lo que da el olfato, para que conozcamos un poco más este sentido que nos acompaña y que sepamos que cuando algo nos huele mal, que a lo mejor tiene una explicación científica, que no somos repugnantillos, como se solía decir, sobre todo a los niños cuando dicen, ¡ay, huele mal! ¡Ay, no sea repugnantillo! Pues no, pues tiene su explicación, porque este tema pues es muy subjetivo. Pero repito, lo del olor a lluvia, no te puedes imaginar cómo me gusta. Quizá por ser del norte y estar tan acostumbrada a ese olor, pero me encanta cuando empieza a oler a lluvia y como esa hierba, ¿no? Es una cosa extraña. Pero bueno, no sé si le gustará a todo el mundo, pero a mí personalmente me flipa. Luego la lluvia no es tan cómoda, ni nos gusta tanto, pero el olor previo me alucina. Bueno, pues ya conocemos nuestro sentido bastante bien, que sepamos que todo tiene su explicación científica y que esto es muy subjetivo, que lo que le huele va mal a uno no le tiene por qué oler mal a otro, que nos podemos enamorar a través del olor y que si no te gusta cómo sabe algo porque está conectado el sabor con el olor, pues que te pidas otra cosa. Yo por eso siempre digo, soy alérgica al cilantro. Los camareros deben estar ya acostumbrados y dicen, esta no es alérgica, no le gusta. Pero siempre tengo que decir eso porque ya te digo yo que me muero como haya una gota de cilantro en el plato. En fin, sí, tal cual. Nos vemos la próxima semana, Boti. Un beso. Un abrazo. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Domingo 9 en punto. Hora de alinear el desayuno, la charla y tu oído. Con Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández, en Aliñados te traemos sabores, trucos, historias de cocina y mucho apetito. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Marca. ¿Te lo vas a perder? ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Hola a todos, soy Yanela Clavo y paso por aquí para informarte que todos los jueves en Cuídate, de 3 a 4 de la tarde y de la mano de Clínica Centro, referentes en cirugía traumatológica deportiva y Centro Médico de Excelencia FIFA, te ofreceremos los mejores consejos y entrevistas para cuidar del deportista que llevas dentro. Cuídate y Clínica Centro formamos el mejor equipo para cuidar de ti y llevarte a tu bienestar. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. Aprovecho, ya que viene la sección con Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, para recordarte que desde esta semana ya puedes encontrar las noticias de salud publicadas en la página de radiomarca.com. Ahí vas a encontrar las noticias de salud y entre ellas también pues las noticias de bienestar y salud mental con Patricia Gutiérrez, exactamente igual que en esta sección de todas las semanas con, repito, nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando. Era un proyecto que ya teníamos en marcha, empezar a tener nuestra sección de salud
con esas noticias en radiomarca.com y todo llega, todo llega. En su momento había sido un pensamiento de estos que tienes en bucle y como que terminas de no arrancar el proyecto, y hoy el tema va de este tipo de situaciones. Esos pensamientos circulares que nos rondan, que nos acompañan, con los que nos comemos la cabeza y que a veces somos incapaces de soltar. Pensamientos que en el momento incluso pues más relajado del día, cuando te metes en la cama, pues aparecen y no te ayudan a conciliar el sueño. En fin, ya sabéis a lo que me refiero. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. ¿Cómo estamos? ¿Con pensamientos en bucle o sin pensamientos en bucle? Pues mira, vamos a partir de una idea inicial, y es que todo el mundo en algún momento ha sufrido esto que llamamos el pensamiento intrusivo, los pensamientos circulares, la rumia, ¿no? Esa estructura de pensamiento circular por una preocupación racional, lógica, o muchas veces por simplemente porque aparece una idea y es como una pegatina que no podemos soltarla, ¿no? de la cabeza. Evidentemente, esto nos lleva a una estructura de malestar, de angustia, de ansiedad, incluso te diría que de culpa, porque hay muchas veces que estos pensamientos intrusivos nos hacen pensar cosas que están muy fuera de lo que somos, de nuestra estructura, de nuestra respuesta habitual. Entonces nos podemos llegar a sentir como muy culpables de pensar lo que estamos pensando, porque parece que si lo pensamos se hace real. Y esta es una de las claves que vamos a ver juntos, que es que aquello que pensamos no forma parte de nuestro deseo y no forma parte necesariamente de nuestra realidad. Y esta es una primera pauta o una primera alerta, ¿no? Es decir, oye, aquello que pensamos es real. Pues no todo lo que pensamos es real, y este tipo de pensamientos que son intrusivos no necesariamente vienen a resolver un problema que nos preocupa, ni forma parte de un deseo o forma parte de una necesidad a cubrir. Yo creo que esta es una clave importante. Por un lado, normalizar y pensar que en algún momento de nuestra vida y de nuestra etapa y de nuestro desarrollo de rol, porque puede darnos, ¿no? Puede que esta tendencia más obsesiva, más circular, pase en un contexto laboral, pase en un contexto de pareja, familia, en un rol de maternidad o de paternidad, o simplemente pase de una manera aleatoria, o haya muchos oyentes que ahora nos están escuchando y que piensen, ostras, pues yo tengo esta tendencia porque en realidad siempre estoy preocupado o preocupada por algo. Efectivamente, porque ya pueden ser sensaciones o emociones ante una situación que no se ha tenido por qué dar y no sabemos cómo reaccionaríamos, o ante situaciones que de tanto pensar en ellas creemos que se van a hacer realidad. Y claro, nos provoca un miedo, un no saber actuar, ¿no? Los famosos ISIS, yo creo que es realmente como le llamaríamos a un pensamiento circular. Y si fallo, y si no es lo que el otro espera, y si no estoy a la altura, y si no es la oportunidad que yo creía, y si cojo el trabajo pero dejo el que tengo, y si no, puede ser en toma de decisiones o de manera espontánea que aparezcan, pues ciertos pensamientos que llamamos intrusivos, que son aquellos que aparecen con un contenido catastrófico, escandaloso, incluso en un punto muy fuera de nuestro sistema de valores, incluso con cierto contenido de inmoralidad, porque puede haber un contenido incluso sexual o de agresividad, o un contenido muy poco amigable o muy poco en nuestra estructura de respuesta habitual. Al final, estos pensamientos que aparecen de manera involuntaria aparecen en forma de palabras, en forma de impulso o incluso con imágenes. Aquellas personas que tengan un desarrollo no desarrollada más una parte creativa, incluso una imagen viéndonos hacer algo
que habitualmente no haríamos. Y dices, pero bueno, ¿cómo estoy pensando esto? Y eso entra en una preocupación, ¿no? Y en una estructura circular, porque cuanto más quiero deshacerme de este pensamiento, más latente y más presente está. Cierto. O sea, es que parece que no te puedes olvidar de ello. O sea, parece que está ahí aunque no lo estés llamando, aunque te pongas en otras situaciones o intentar pensar en otra cosa. Cuanto más intentes pensar en otra cosa, quizás más vaya a aparecer. Claro, aquí nos planteamos, estamos ante varias situaciones que no sabemos cómo actuar. Por un lado, debemos huir de esos pensamientos o cómo reconocer que esos pensamientos son circulares, y cuando aparecen, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, lo que tenemos que siempre buscamos dar una explicación lógica y racional a estos pensamientos intrusivos, a este pensamiento circular, y entendemos que si aparece es porque hay alguna preocupación o alguna situación que tenemos que gestionar. No siempre es así. Entonces, que aparezca en un momento determinado un pensamiento intrusivo y se quede en esa estructura circular hasta resolverlo, no es porque nos está dando mayor información, puede que en algunos casos sí, en otros no, pero lo importante es no creernos todo aquello que pensamos. Entonces, cuando somos capaces de reconocer que estamos en una estructura circular, en un pensamiento intrusivo, que además poco tiene que ver con nosotros en nuestro día a día, ahí tenemos que reconocerlo y decir, bien, estás aquí, me estás dando una información, hay algo, pero no sé muy bien, no voy a atenderte, simplemente voy a aceptar que estés. ¿Qué solemos hacer? Justamente lo contrario, intentar esclarecer por qué aparece ese pensamiento de una manera tan intrusiva, de una manera tan aleatoria. Entonces ya estamos reviviendo y dejándonos llevar por esa estructura de pensamiento a lo largo de muchos minutos o incluso me atrevería a decir que muchas horas. Mucho. ¿Por qué? Porque hay un desagrado. Nos origina un desagrado y necesitamos pararlo. Entonces no entramos en la vertiente de la aceptación, que es un poco donde yo quiero que hoy nuestros oyentes se paren, en aceptar que este pensamiento está pasando, que además no nos define como personas, que pensar esto, por muy desagradable que sea, no va a hacer que ocurra ni que suceda, ni voy a hacer yo en primera persona nada porque eso pase. No debemos darle veracidad. Esta es una de las claves. No debemos darle veracidad. Y entonces acepto que estoy en un momento de mayor inquietud, que hay algo que me está inquietando, y acepto la situación y pongo mi foco en aquello que sí que es dependiente de mí, en mis acciones, en mi toma de decisiones. Ahí sí que puedo poner un foco importante, porque eso sí que depende de mi toma de decisiones consciente. Los pensamientos intrusivos aparecen de una manera muy esporádica, generalmente muy contrarios a nuestros propios principios, que nos tambalean, y entonces se instalan en la medida que les damos pábulo, ¿no? Que les damos importancia. Así que vamos a intentar no darle importancia, precisamente no creyéndonos todo lo que pensamos. Vale. Es muy difícil porque al final, claro, los pensamientos están ahí y siempre hay una parte de ti que ves que si aparecen esos pensamientos es porque algo de realidad o algo hay, ¿no? O algo nos quiere decir. Siempre atribuimos que todo lo que pensamos tiene una validez importante, pero no todo lo que pensamos. El ser humano piensa constantemente. Nuestro lenguaje interno, la parte metacognitiva, está funcionando constantemente. Estamos siempre pensándonos, rebatiéndonos, hablando con nosotros mismos, por supuesto hablando con terceros, pero esto no quiere decir que todo lo que pensemos
sea válido e importante. Claro. Tenemos que saber discernir qué nos suma y nos suma cuando no hay sufrimiento, que esta es una clave muy sencilla, que si a mí un pensamiento me está haciendo sufrir y está conectando con algunas de las emociones que además se vuelven muy incómodas y es un pensamiento circular que no me lleva a ninguna parte, no me lleva a una toma de decisiones, no me lleva a una reflexión, no me lleva a una directriz. Evidentemente pensamos muchas cosas, tomamos muchas decisiones y por supuesto que tenemos que escucharnos, pero este tipo de pensamientos que llamamos que es un pensamiento basura, no nos suma. Entonces ese bucle infinito, ¿no?, a modo de espiral, pensando en una preocupación o pensando en una situación que además no podemos verificar si es verdad o es mentira porque directamente nos lo estamos inventando, probablemente desde la anticipación, desde la necesidad de tener control. Ahí lo que nos toca es trabajar la aceptación y decir, vale, estoy pensando esto, no necesariamente tiene que ser real, ya iré comprobando. Lo importante ahora es poder regularme, poder tranquilizarme, poder estar lo más serena o lo más sereno posible y a partir de ahí hacer que mi mundo funcione y que este pensamiento circular, no, esta rumia, no ocupe todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro. Y ¿qué hacemos desde el principio? O sea, ¿qué pautas deberíamos seguir? Pues mira, una pauta muy importante es no luchar contra este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque entramos en una paradoja. Al final, cuanto menos quiero pensar en ello, más pienso. Entonces, en vez de entrar en la necesidad de control, ¿cómo sabemos que este tipo de pensamientos aparecen de una manera muy espontánea y se instalan, ¿no?, y se vuelven una rumia en la medida que queremos suprimirlos? Vamos a no tener una intención y un ajuste en la supresión, sino en decir, vale, este pensamiento está aquí, me está dando una información que ahora mismo no estoy entendiendo qué necesidad o qué está sucediendo, qué está pasando, pero voy a irme en aquello en lo que sí que es dependiente de mí, y son en la toma de decisiones o en aquellas estructuras mentales que sí que están en mi día a día y que no me dañan. O sea, voy a cambiar el foco, voy a aceptar que este pensamiento aparece de manera muy invasiva y que está, pero yo en paralelo voy a poner el foco en aquella acción o en aquel pensamiento que sí depende de mí. Esta es una primera pauta. Aceptamos ese intrusismo que estamos teniendo con esos pensamientos tan desagradables, pero para que no se vuelvan pensamientos circulares y para que no nos inunden, para que no la rumia no esté constantemente, no podemos intentar suprimir porque entonces entramos en paradoja. Cuanto más intento suprimirlo, más aparece y mayor intensidad tiene. Vale. Así que aceptación y poner el foco en aquello que sí que es dependiente de nuestra toma de decisiones, de nuestro deseo, de nuestro, ¿no? Siempre hablamos aquí en este espacio de la importancia de ser coherente con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Pues venga, vamos a ganar esa coherencia a través de nuestro sistema de valores y a través de lo que somos, no de lo que aparece de manera espontánea, sino que voy a realmente valorar quién soy a través de mis acciones, porque los valores me van a dar una direccionalidad, me van a permitir tomar una decisión muy coherente a nivel interno. Entonces voy a ir en esa dirección. Yo sé que esto, cualquier persona que tenga una tendencia obsesiva, ¿no?, que la rumia forme parte de su sistema de interacción y de respuesta, es decir, Patricia, qué difícil es esto. Es muy difícil. Y ahí podemos introducir elementos de activación conductual
como el deporte, la atención plena. Aquí hemos tenido un contenido y lo pueden rescatar nuestros oyentes, que hablábamos de gestionar a través del mindfulness, de la atención plena y de la importancia de poder gestionar nuestro sistema de pensamiento y de acción a través de una pauta de atención en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, activarnos corporalmente y redirigir nuestra estructura de pensamiento en la dirección que nosotros queremos hace que el nivel o la intensidad de la rumia baje. Vale. Otra pauta importante, pues poder no dar credibilidad a estos pensamientos. Y no damos credibilidad cuando tiramos de humor, ¿no? A mí me gusta mucho el poner ciertos pensamientos, ¿no?, en claves de humor y decir, casi el me río de mí mismo, ¿no? El cómo estoy pensando esta barbaridad, ¿no? Cómo le estoy dando credibilidad o cómo me estoy dejando angustiar por algo que no sé, para empezar, si va a suceder o no, o incluso es tan inverosímil que pase, no me lo creo. O sea, no voy a darle credibilidad a este pensamiento, y aquellas personas que tengan una facilidad en conectar con el humor, esta puede ser una vía también muy importante. O sea, como decirnos o verbalizar con nosotros mismos lo inverosímil de nuestro pensamiento, ¿no? Totalmente. Y además podemos incluso compartirlo con terceros. Es decir, tú fíjate qué barbaridad. ¿Por qué? Porque desactivamos el miedo a que pueda suceder aquello que estamos pensando. Hace que demos más credibilidad a lo que estamos pensando, pero en cambio, cuando lo desactivamos, cuando somos capaces de desactivarlo y comentarlo con un tercero, decir, tú fíjate la barbaridad que estoy pensando, lo que nos damos cuenta es que el de enfrente también tiene ese tipo de pensamientos intrusivos y que forma parte de la estructura natural del pensamiento del ser humano, ¿no? Hay estudios que confirman que 8 de cada 10 personas tienen este tipo de pensamientos intrusivos y que forma parte natural y orgánica de nuestra manera de movernos en el mundo. Vale. Bueno, hasta ahora estas herramientas que nos estás dando, bueno, pues son asumibles y ponemos de nuestra intención a la hora que nada más aparecer esos pensamientos. Claro, sobre todo el no juzgarnos porque aparezcan y no propiciar que se vuelvan pensamientos circulares directamente porque le estamos dando esa creencia de realidad. Una buena pauta también es lo que llamamos los psicólogos en terapia, en clínica, lo que llamamos el tiempo basura. Y voy a explicarme bien porque esto suena fatal, pero es más sencillo de lo que parece y tiene su lógica. Como entendemos que estos pensamientos realmente no tienen una validez, no le damos credibilidad y son pensamientos circulares, ¿no?, en ese y en esa anticipación negativa o en esa lectura de pensamiento que hacemos muchas veces de las creencias y el sistema de respuesta del de enfrente, lo que vamos a hacer es dejarnos un tiempo en el día para acumular todo este tipo de pensamientos y poder procesarlos en un tiempo específico y concreto. Voy a cerrarme 30 minutos al día para decir, vale, en estos 30 minutos voy a pensar todo aquello que me angustia, todo aquello que me genera malestar, voy a depositarlo en un tiempo específico para que no me inunde el resto del día. Por lo tanto, si aparece un pensamiento intrusivo o una estructura circular de pensamiento de rumia a las 10 de la mañana, yo automáticamente la detecto y digo, no, hasta las 4 o hasta las 7 o hasta las 8 no voy a pensar en ello. A las 8 pienso en ello y pongo el foco de atención en aquello que esté haciendo.
Por lo tanto, irán apareciendo los pensamientos intrusivos y el pensamiento circular, ¿no? Estas preocupaciones irracionales a lo largo del día, pero yo lo emplazo a un tiempo específico, a un tiempo concreto. ¿A qué me va a ayudar esto? A limpiar durante el día y no quedarme enganchado en el pensamiento circular. La pauta es, bueno, yo voy a tener un tiempo esto para pensar, porque muchas veces nos angustia no tener un tiempo para pensar en aquello que nos está preocupando o en aquello que nos está inquietando. Si necesitas como meterte en tu mundo y decir, oye, ya sé que es un pensamiento que me hace daño, pero es que necesito un tiempo para pensarlo, ¿no? Sí, para pensarlo, para reflexionarlo, para sentir que tienes mayor sensación de gestión y de control. Por lo tanto, bueno, vamos a hacerle el caso justo para no dañarnos, pero sí que entendiendo que puesto que nuestra naturaleza, ¿no?, la del ser humano, tiene esta estructura y existen estos pensamientos que son intrusivos, este encadenamiento de pensamientos circulares, bueno, voy a dejar un tiempo al día, si yo tengo esta tendencia, voy a dejarme un tiempo al día para pensar en mis preocupaciones, pero que las preocupaciones no salten de manera aleatoria a lo largo del día, que no me interrumpan. Vale. Y si bien, en ese momento somos capaces de pararlo, de controlarlo, pero son pensamientos que siguen apareciendo, que aunque ponga de mi parte, aunque ponga estas herramientas, a lo mejor dejamos de pensarlos durante un tiempo, pero si bajo la guardia tenemos miedo a que vuelvan a aparecer. Pues fíjate que es muy buena reflexión, porque es que esto es precisamente lo que sucede. O sea, el pensamiento intrusivo, el pensamiento circular, esta parte más obsesiva, si tenemos esa tendencia a tener rasgos de personalidad un poquito más obsesiva, va a aparecer. Entonces, esto no va de luchar contra nuestro sistema de respuesta o contra nuestra tendencia en rasgo, sino de aceptar y decir, vale, yo sé que tengo esta tendencia más preocupona, tengo esta tendencia más obsesiva, tengo esta tendencia a anticipar por tener sensación de control, tengo esta necesidad, y como yo me conozco, voy a reducir mi nivel de angustia, porque esto no me puede pillar de sorpresa. No puede cada día que me suceda vivirlo como si fuera la primera vez. Yo ya sé que tengo esta tendencia. Esto forma parte de lo que decíamos al principio de la aceptación. Vale. Es muy importante entender que estos pensamientos que son intrusivos y que pueden volverse esa rumia circular y que no forma parte de lo que somos. No se relaciona con nuestra identidad, no nos define como personas. Bueno, eso es una buena apreciación lo que estás diciendo, porque muchas veces esos pensamientos nos convencen de que realmente somos así, ¿no? Sí. Dejamos que nos defina, dejamos que al final sea lo que nos construye, lo que habla de nosotros o dice de nosotros. Claro, pero tenemos que entender que es un pensamiento espontáneo, que forma parte de aquellos pensamientos que no son racionales, que no forman parte de lo que nosotros queremos, necesitamos, deseamos en nuestro día a día. No nos define. Nos define nuestra toma de decisiones consciente, nuestra coherencia interna entre lo que pienso, siento y hago. Nos define, como muchas veces hemos dicho en este espacio, nos define aquellas cualidades que son descriptivas de nosotros, nos define nuestro sistema de valores, no lo que pensamos de una manera intrusiva. A ver, teniendo claro esto,
soy capaz o somos capaces de alejarnos de aquellos pensamientos que nos dañan. Si no, es complicado, porque le doy mucha credibilidad. Entonces tenemos que dirigir nuestros pensamientos hacia lo que queremos. Somos dueños de lo que pensamos. Entonces voy a poner el foco en aquello que sí que es capaz de definirme. Y sé, fíjate lo complicado de esto, pero yo invitaría a nuestros oyentes a que empezaran a aceptar esta realidad que les daña, ¿no? Y que muchas veces les lleva a una estructura de mucho sufrimiento, y empezaría reduciendo en ese tiempo, en esos 30 minutos que elijan al día, y que cada vez que aparezca un pensamiento de este tipo, lo lleven a ese espacio, y sobre todo que trabajen sobre la creencia de todo lo que pienso no es real, porque efectivamente todo lo que pensamos no es realidad. Sí, es importante porque al final es manifestar un control sobre el propio pensamiento y llegar a creernos ese control, ¿no? No, sí. No son palabras vacías, no es decir, como lo digo lo voy a controlar, no, intentar creernos que nosotros controlamos ese pensamiento y luego pensar que generalmente cuando somos tendentes, aunque en algún momento a todos nos haya pasado ese de pensamiento circular puntualmente, tendemos a tenerlos, y que muchas veces no es solo un pensamiento circular, que a veces nos rondan 3, 4 pensamientos circulares. Por eso al final terminamos creyéndonos que somos esa emoción que sentimos ante el pensamiento circular. Es decir, a mí me provoca miedo, me provoca tensión, me provoca ansiedad, pues soy una persona ansiosa y miedosa. Claro, el pensamiento circular al final tenemos que unas veces reducirlo, ¿no? a ese tiempo de rumia específico, y sobre todo si es una preocupación, y esto también hay que diferenciarlo, una cosa es el pensamiento intrusivo, que es aquel que aparece de una manera espontánea y nada tiene que ver con nuestras necesidades, y otra cosa es una preocupación racional, ¿no? Una toma de decisiones compleja. Bueno, pues entonces tenemos, para que no esté instalada permanentemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tendremos que ir a buscar soluciones. Y si nosotros no tenemos el conocimiento, o no tenemos la pauta, o no tenemos la capacidad para tomar esa decisión, que en principio es compleja y por eso nos está ocupando y preocupando, entonces levantamos la mano, lo hemos dicho muchas veces, levantamos la mano y pedimos ayuda a nuestro entorno, ¿no? A lo que a mí me gusta llamar el comité de expertos. Todo el mundo tenemos personas de las que nos fiamos y confiamos en bueno, pues su forma de pensar, de actuar, de su conocimiento técnico. Entonces, si hay algo que me preocupa a nivel laboral, bueno, pues voy a confiar en el criterio externo de un compañero, de una compañera, de mi ¿no? director, directora. Voy a buscar soluciones externas porque yo no estoy pudiendo manejar esta información a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel social. Tenemos personas de referencia, y si hemos confiado, ¿no? y le damos esa confianza de saber que piensan, nos gusta cómo piensan, cuando nos acompañen porque le pidamos ayuda en la toma de decisiones, tenemos también que dejarnos guiar por ellos. Vamos a intentarlo. Yo creo que merece la pena, porque repito, o sea, hay épocas de nuestra vida donde esos pensamientos intrusivos terminan por comernos, ¿no? Anularnos. Sí. Y además pasa, como decíamos, en todos los roles. Nos pasa en la maternidad, nos pasa en el trabajo, ¿no? Nos lleva a tener un nivel de inseguridad y de insatisfacción muy alto. Entonces, es verdad que el manejo de los pensamientos
intrusivos y de los pensamientos circulares, ¿no? Lo que llamamos rumia, nos va a hacer que aliviemos mucho nuestro día a día. Mucho. Y vamos a notar cómo que esa carga no es tan pesada, ¿no? Y que vamos a ir eliminando un poquito lo que no nos deja avanzar y lo que nos lastra en nuestro día a día. Cuando nos metemos en la cama nos damos cuenta que hay situaciones o pensamientos que nos provocan una tremenda carga, ¿no? Pesada, plomiza. Pues es una forma de ir soltando ese peso que nos aligere un poquito, que nos ayude un poquito, ¿no? Bueno, vamos a practicar con estas herramientas. Yo creo que merece mucho la pena. Como siempre digo, en muchas situaciones que nos vas planteando, donde nos vemos reconocidos, al final es aliviar, sentir alivio, ¿no? Si conseguimos controlar esas situaciones y por tanto, pues repito, merece la pena porque en este caso esos pensamientos intrusivos, como digo, pueden ser una tremenda zancadilla para nuestra salud mental, para nuestro bienestar mental y realmente es lo que necesitamos. Yo creo que ha quedado muy bien estructurado, que hemos sabido reconocer en tus palabras esas herramientas que tenemos que poner en práctica. Ahora solo invitamos a los oyentes a poner, y a nosotros mismos, ¿no? A ponernos a ello, a ponernos manos a la obra, a saber reconocer esos pensamientos y saber actuar como nos dices. Pues temazo que tenemos por delante y, oye, siempre vamos digo... a ello, como siempre, entrenamiento. En nuestra sección contigo, Patricia, yo siempre digo, pues llega el fin de semana, volvamos a escuchar el programa o dediquemos unos minutos a esas herramientas que nos dices, a ponerlas sobre el papel, decir, venga, voy a empezar con ello, ¿no? Voy a intentar entrenar y utilizar esas herramientas pues para conseguir el fin, bueno, pues si creemos, ¿no?, que es el tema en el que necesitamos poner algo de remedio. Temazo, me encanta contigo porque esto parece un programa musical, parecemos Fernandisco, contigo siempre es temazo. Sí. Estás entre los más escuchados, ya te lo digo. Patricia, muchas gracias por esas herramientas, por tu acompañamiento. Gracias a ti, como siempre, Yanela. Y tu guía, y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Muy buena tarde. Un abrazo. Y ya sabéis que estas herramientas, recomendaciones, también las podéis leer en los artículos de Patricia Gutiérrez en radiomarca.com. Mañana, jueves, mucho más aquí en Cuídate. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.